En un mundo lleno de ruido, hay una voz que te llama a lo nuevo. Esto es Código Renacido. Código Renacido. Un espacio para volver al origen, para encontrar esperanza en medio del caos y recordar que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por acompañarnos en este viaje de restauración. Quédate con nosotros aquí en Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV, porque hoy tu historia tiene un nuevo comienzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Código Renacido. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite estar de nuevo aquí. Hemos empezado un poquito tarde el día de hoy, pero aquí estamos de nuevo. Les deseamos bendiciones y que haya sido un día, es bastante caluroso, pero que sea un día bastante bendecido. Hoy nos encontramos con compañero y pastor José García y con estas dos, no invitadas, pero sí ya compañeras, se nos unen al equipo. Pues no vienen todos los programas, pero aquí nos van a estar acompañando muy a menudo, las veces que se ha requerido, para que ustedes pues disfruten de este programa y que todo lo que hablemos aquí pues sea de edificación y de reflexión para nuestras vidas, ¿sí? Así que los invitamos a que nos escuchen, que nos vean por Shekinah TV en Roku, en Instagram, en YouTube, en Facebook Live, para que nos sigan en las redes sociales de esta página o de este programa que es Código Renacido. También tenemos página en Facebook, para que nos sigan, así también es el nombre de la página, Código Renacido, para que nos sigan, y ahí vamos a tener pues muchas cosas para que nos puedan seguir en la página. Josué, buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos con Dios por estar aquí. Un nuevo programa, que a lo mejor así hay para debatir, ¿va? Vamos a ver qué sale de este programa. Y pues no, vamos a mandarle saludos a todos los que nos escuchan, amén, toda la congregación. Ahora sí le voy a mandar saludos a mi fan, ahora sí está en la casa, el Jonathan. Hay saludos al Jonathan, a César, a Giovanni y a mis hijos, va, Cristal y Misael y Uciel, que son los que están ahí escuchándonos ahorita, y también todos los de la congregación del Templo José 19, Nuevo Remanente. Y pues vamos a ver qué tema traen ahora las hermanas, porque sí, así es, porque ellas vinieron con nosotros porque ellas querían presentar con nosotros este tema. Vamos a hacer como, no debate, pero sí entrar en mucha reflexión, sobre todo reflexión de la vida de cada uno de nosotros estando dentro de la iglesia, y a los que piensen en irse alejando, pues aquí nos vamos a dar una refrescada de memoria para que estemos motivados y no alejarnos de los caminos de Dios. Aquí está Mimi con nosotros. Saluda, Mimi. Hola, Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de mis hermanos que nos están escuchando. Saludos a todos, y esperemos que este programa se ponga bueno, se ponga un poco bueno. El debate no es malo, nos edifica solamente. Sí, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto volver a estar otra vez aquí en este programa, y pues nosotros creemos que este programa en especial hoy pues va a ser de mucha edificación y de reflexión, pues, para todos los que nos están escuchando. Así es. El programa de hoy es una pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos bajo la cobertura de Dios? Muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no estamos? Cuando no estamos bajo esa cobertura, porque nos alejamos o tenemos alguna mala decisión y hace que esa cobertura se frene o quede a medias. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, para que estemos bien atentos y también nos pongamos a reflexionar si sí seguimos en esa cobertura o nos estamos nosotros alejando, porque acuérdense que Dios nunca nos suelta de su mano. Nosotros somos los que nos soltamos de su mano y nos alejamos. Él siempre está ahí para nosotros, pero nosotros somos los que
por una o por otra situación tomamos la decisión de ya no seguir, de ya no querer lo que Él tiene para nosotros. Y por eso el tema de hoy. Bueno, nosotros decimos, ¿qué pasa cuando estás dentro y fuera de la cobertura de Dios? Pues pasan muchas cosas, hermano, ¿verdad? Cuando nos encontramos dentro de la cobertura de Dios, Dios nos guarda de todo peligro, nos guarda de cualquier accidente, de cualquier cosa, podríamos decirnos, cuando estamos dentro de la cobertura de Dios. Pero, pues también, ¿qué pasa cuando no estamos dentro de la cobertura de Dios? Es algo bien, pues bien tremendo, ¿no? Porque tenemos que asumir las consecuencias de no estar pues dentro de la cobertura. Es como si hiciéramos un círculo imaginario y estamos dentro del círculo y estamos bien porque estamos resguardados, Dios está allí con nosotros, pero ¿qué pasa cuando estamos fuera o tenemos un pie fuera? Entonces tenemos que asumir las consecuencias, pues ahora sí, de nuestras decisiones y de pues todo lo que venga, ¿no? Porque ya Dios allí está mostrando su misericordia para con nosotros, pero cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, entonces ya estamos siendo pues retirados ahora sí de su cobertura, ¿no? ¿O qué piensan ustedes, hermanas? Bueno, yo traigo así como un tipo, un ejemplo. Todos tenemos celular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, si le quitas la funda a tu teléfono? Lo puedes usar normal, funciona perfecto, pero si se te llega a caer el celular, pues se va a hacer un daño. Es lo mismo con la vida de los creyentes. Estamos dentro de la cobertura del Señor. ¿Qué significa? Pues bendiciones, vamos caminando, los problemas aún van a continuar, pero el beneficio que tenemos es que Dios nos va a acompañar en este problema, como la funda del celular. Ahora, si estás fuera de la cobertura del Señor, ¿qué es lo que pasa? Ya no tienes esa protección divina, que las cosas son un poco más difíciles porque pues no tienes el respaldo del Creador. Entonces es lo mismo, hermanos, lo que pasa con los celulares, con su funda. Unos tienen ahí unas fundas muy bonitas, otros una más sencilla, pero eso, la protección es la misma que le da el teléfono. Entonces, pues hay aguas cuando nos salimos de la cobertura del Señor. O sea, vas a seguir adelante, tu vida va a continuar, pero ya no vas a tener el mismo beneficio que cuando estás dentro de la cobertura. No sé ustedes qué piensan. Así es, porque la Biblia nos indica o nos habla muy claramente en el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces aquí claramente nos dice el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, si estamos al lado de Dios, Él es el que nos va a cobijar, que nos va a dar la sombra, el respaldo, todo lo que necesitemos, aunque estemos tristes, cabizbajos por situaciones que por pruebas que estemos pasando, aún así el Señor nos va a estar cuidando y nos va a estar respaldando. Pero cuando decidimos alejarnos, pues entonces ya no nos va a cubrir con sus plumas, ¿verdad? Ya tendríamos pues más problemas, más que igual, o sea, en el camino del Señor, pues cuando tenemos pruebas, cuando tenemos dificultades, son para pasar un proceso, para aprender algo, pero sabemos que en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, Dios nos está acompañando. O sea, aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos solos, pues el Señor siempre nos va a tener bajo su cobijo y vamos a sentir ese respaldo. Pero cuando no estamos, cuando decidimos alejarnos, cuando decidimos morar o habitar fuera del cobijo de Dios, pues ahí es donde sí padecemos más, porque sabemos que estamos batallando, pero no tenemos un techo que nos cubra, ¿no? Como decías en ejemplos, pues si estamos, por ejemplo, si hay una mamá, esa mamá está orando por su hijo y su hijo reniega y dice que pero todo me sale mal, todo el tiempo no me alcanza el dinero, no tengo, no soy, no hago, no puedo avanzar. Y esta mamá le contestó a su hijo, bueno,
Eso te pasa porque tú no buscas a Dios, porque tú no estás bajo la cobertura de Dios. Imagínate que te pasa todo esto, bueno, todo lo que te está pasando porque tú no estás bajo esa cobertura. Y yo como mamá pido a Dios que tenga misericordia de ti, que te guarde, te proteja y te respalde, te dé lo que necesitas. Y aún así batallas. Imagínate si no hubiera nadie que intercediera por ti. O sea, hermano que estás afuera, imagínate. Me pasó, o yo así lo vi, o sea, tenía un tío que él conocía de los caminos del Señor, él conocía mucho, él oraba mucho, era muy fiel creyente y se apartó de los caminos y tuvo una vida bastante fea. Estuvo en el vicio del alcohol, tuvo muchos problemas en su vida personal y mi abuelita, su mamá, pues oraba mucho con él. Oraba mucho por él, lo pedía mucho al Señor que lo cuidara, que lo respaldara a pesar de todo lo que él estaba padeciendo, pero cuando falleció su mamá, ya no hubo quien orara por esa persona, ya no hubo quien pidiera, intercediera ante nuestro Dios, aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No hubo quien orara y pidiera, Dios mío, cúbrelo, Dios mío, protégelo. ¿Cuántos de nosotros estamos fuera sin esa protección? Sin esa persona que ore por nosotros, sin esa persona que interceda en una oración y que diga, Dios mío, cuídelo. Porque a veces estamos solos en el mundo y no tenemos quien interceda por nosotros. ¿O tú qué piensas, Josué? Pues ese es cuando dejas en mi pensar, va, en mi ver, cuando ya no tenemos alguien que está orando por nosotros. Ya no existe esa oración intercesora. ¿Va? Pienso que es cuando tenemos que, uno como creyente, o que te saliste del camino, debes de pensar realmente qué es lo que estás haciendo con tu vida. Porque sí, podemos decir, hay muchos temas, ¿no? Yo predicaba una vez un tema, hablamos acerca del círculo, la cobertura. Y yo ponía, por ejemplo, un círculo, hice un círculo de manguera. Y yo les decía, cuando estás dentro del círculo de Dios, tienes una cobertura muy grande por parte de Dios. Tienes bendiciones. Tienes pruebas, sí, pero tienes bendiciones. Y Dios tienes esa cobertura. Pero cuando estás navegando entre que si estás dentro de la cobertura y no estás dentro de la cobertura, pues estás navegando en dos aguas. Entonces, o Dios o realmente te afirmas a Dios o te sales de Dios. Nomás hay dos. Decía mi papá, aquí nomás hay de dos sopas. Y la de fideo ya se acabó. ¿Ah? Entonces, o te metes dentro de la cobertura de Dios o no estás dentro de la cobertura de Dios. No puedes estar ni frío ni caliente. ¿Ah? Entonces, creo que en este caso, como dices tú, o sea, a veces tenemos una mamá que siempre está intercediendo, siempre está en oración. Y a veces hasta la mamá dice, bueno, ¿y Dios cuándo me va a contestar si yo siempre estoy llorando por mi hijo? Se oye cruel, pero a veces no dejamos actuar a Dios cuando estamos intercediendo por la persona. A veces dice Dios, hey, ya deja de orar, deja de interceder, déjame actuar a mi manera. Pero a veces por misericordia, dice Dios, pues bueno, está intercediendo. Pero pues el hijo sigue en la misma. O la hija. Entonces creo que es el tiempo de que si nosotros estamos diciendo, si en este caso hay mamás que están pidiendo por sus hijos, estás orando que quieres que Dios haga un milagro, deja que Dios actúe. Se oye mal, pero deja de orar por tu hijo y deja que Dios empiece a tomar el control y empiece a hablar Dios con él, que trate Dios con él directamente. Y a lo mejor es de la forma en que ese ser querido, ese hijo, esa hija, hermano, hermana, papá, mamá, esposo, que Dios empieza a tratar, entonces que Dios empiece a trabajar en ellos. Y creo que es de la forma quizás que esas personas van a empezar a entender
que si no les pasaba nada o si no sufrían nada de pruebas, era por esa oración intercesora, quizás de una madre, de un padre, o de un hermano, de un esposo, una esposa, un hijo. Pues creo que debemos de pensar, ver si queremos estar dentro de una cobertura de Dios o estar fuera de la cobertura de Dios. Bueno, y también pasa, ¿no? De que, por decir, en este caso vamos a poner a las mamás vamos a poner, yo creo que también los papás que interceden por sus hijos. Y aunque sus hijos, pues, no acudan a la iglesia y sabemos que como papás nos preocupan nuestros hijos, ¿no? Y vemos en la situación difícil que están pasando, pero uno sigue intercediendo por ellos porque es muy difícil no orar por nuestros hijos, ¿verdad? Pero imagínense, si nosotros intercediendo por nuestros hijos o intercediendo por las personas, les va como, pues podemos decir en este punto, les va como les va. Y eso que estamos intercediendo y Dios sigue, les fuera peor, porque ahí podemos ver la misericordia que Dios tiene ahí, que no les va tan mal porque pueden estar peor, pero podemos decir que gracias a esta oración, gracias a esta intercesión, Dios todavía tiene misericordia, porque imagínense, no sé, su hijo está pasando escasez, supongamos, ¿no? O sea, y apenas está al día, o sea, no digo que esté pasando tanta hambre o no sé, usted pues allí, ¿verdad? Lo que acontezca en su hogar, pero no podemos decir que estamos tan mal, porque gracias a esa oración intercesora, pues Dios tiene misericordia y Dios tiene cuidado, gracias a que esta mamá, este papá, alguien que está intercediendo por usted, está pidiendo a Dios misericordia, así que si usted está alejado, usted no conoce de Dios, cuando lo conozca va a entender lo que es la misericordia de Dios, porque créame de que estuviéramos o estuvieran tan mal, pero gracias a esta oración intercesora que la familia tiene, que los hermanos, que en la iglesia, que se tiene por esa persona, Dios tiene misericordia. Por eso es que pasa cuando estás dentro y fuera de la cobertura de Dios. Cuando estamos dentro, cuando somos hijos de Dios, que nos estamos congregando, que tenemos una vida cristiana digna, que a Dios le agrada, podemos decir que estamos bajo su cobertura, ¿no? Pero, y si estás fuera de la cobertura de Dios, pues hay gente intercediendo por ti, hay hermanos intercediendo por ti y no te va tan mal, aunque tú digas, es que ya no veo la luz. Agradece que no te está yendo tan mal, porque pudiera irte peor, pero gracias a esa oración, pues ahí está la misericordia de Dios. Y lo que tú decías ayer, que acerca lo de, bueno, explícalo tú lo de donde decías que estábamos dentro del terreno, y pues esa te explico. Sí, ayer te decía, justamente platicando de este tema que traíamos hoy, que podemos estar en el mismo terreno, ¿sí? Pero alguien, o sea, estamos dos personas, uno estamos en el mismo terreno, pero yo sí creo, yo sí oro, yo sí siento estar bajo la cobertura de Dios, pero mi hermano, o la persona enseguida, pues sí cree, sí conoce, pero no se acerca. Entonces, en el mismo terreno está lloviendo, pero yo sí tengo un techito y la lluvia no me moja, no tengo ese padecer de estar batallando bajo la lluvia, y la otra persona pues no tendría pues la misma cobertura, ¿no? Entonces, todo es por lo que pedimos, todo es por lo que oramos, pero aún estando, o sea, el mensaje aquí es que aún estando, ¿sí? Juntos, pues no tenemos la misma cobertura, porque nosotros mismos no nos esforzamos en buscar de Dios. Si creemos y si vamos de repente, si decimos, sí, Dios mío, muchas gracias por esta bendición que me das, pero no lo buscamos de la manera correcta, no buscamos esa cobertura de la manera correcta, y entonces pues no nos cae la bendición, no nos llega de la manera pues que nosotros esperamos, porque es difícil es difícil poder recibir la bendición cuando no estamos buscando, porque a veces pensamos que sí voy, lo que decíamos a veces, voy el domingo y ya creemos que eso me alcanza para toda la semana, pero no, o sea, el estar en constante oración,
en constante comunión con Dios, eso es lo que nos va a dar esa cobertura espiritual, y emocional y en todos los ámbitos nos va a proteger el Señor, porque también va a ser en lo económico, porque también va a ser en lo laboral, pero siempre y cuando nosotros tengamos esa convicción y esa decisión de buscar de Dios y de darle a Dios, ¿sí? Porque a veces nada más queremos, Dios mío, dame, bendíceme con un carro nuevo, bendíceme con esto, y déjame estar bajo tu cobertura, el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo, y aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo en tu iglesia, pero realmente tenemos esa cobertura, o sea, en nuestro corazón realmente está ese espíritu de Dios moviéndose, o nada más lo hicimos de boca, porque a veces las bendiciones nosotros mismos las bloqueamos, ¿no? Al no hacer lo que Dios nos manda, al no hacer lo que Dios nos dirige, pues a veces nada más queremos pedir y estar bajo esa cobertura. Es que viene el dilema. Uh-huh. ¿Cómo quieres? Y se ha predicado, y lo han predicado muchas veces. Si estás dentro de la cobertura de Dios, pero aquí entra ¿tú qué le vas a dar a Dios? Estando en esa cobertura. O sea, quieres la cobertura, tienes cobertura por parte de Dios. Y es como tú dices, sí, estamos en el mismo terreno. Ok, te la compro. Unos sí están con su techito y todo y otros no. Pero tú, ¿por qué crees que unos sí están en ese techito y otros no? Por la entrega. Bueno, en mi opinión, creo hace unos días me tocó dirigir, o no sé si fue predicar, y yo les decía a los hermanos, bueno, ¿qué le vas a entregar a Dios? Y yo les decía, se escuchaba como sarcástico, pero aquí está mi corazón sucio, aquí está mi corazón dañado, aquí está mi corazón, ahí pues todo feo, pero es lo que tengo, te lo entrego, porque hay una entrega total al momento de que vienes hacia Dios y con ese pesar, y Dios no te va a juzgar cómo le vas a entregar el corazón o cómo le vas a entregar tu adoración. Él la va a recibir. Es como el padre del hijo pródigo. Cuando regresó su hijo ya sin dinero, ya todo zarrapastroso, ¿no? Todo, Sí, llegó todo así, o sea, ahora sí que bien cacheteado por el enemigo. Él llegó arrepentido, y ¿qué hizo el padre? Cámbienlo, vístanlo, saquen, no sé, el mejor manjar para mi hijo porque regresó. Entonces, nos podemos poner a pensar, ¿por qué el hijo tenía todo con su padre? Pero fue su decisión. Y dice ahí en Isaías, ya se me perdió. Bueno, dice ahí en Isaías capítulo 59, versículo 2, vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que cuando estás fuera de la cobertura, no significa que Dios te haya abandonado. Significa que tú fuiste el que te apartaste de esa cobertura. Y es como nos decía ahorita Betsa, está el techo y el otro se está mojando, yo no, pero es por decisión de él que le cuesta meterse ahí. A ver, hazme un capito para meterme ahí en el techo. No le cuesta nada, pero ¿por qué se está mojando? Porque es su decisión estar mojándose. Vamos como que en debate, pero decimos, es que no le cuesta nada meterse. Sí cuesta tomar la decisión, cuesta empezar a orar, cuesta doblar rodilla, cuesta doblegar nuestro corazón, doblegar nuestra carne. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Eso es lo que cuesta no estar en esa cobertura. Porque ahorita decías del hijo pródigo, ¿sí? Que se fue y regresó. Pero cuando él se fue su decisión irse, fue su decisión ya no estar bajo la cobertura de su papá. O sea, de su padre, ¿no? Él dijo, yo me voy, dame lo mío, yo me lo voy a gastar como yo quiera. Y al momento que él se fue, con todo lo que él pensó que le pertenecía, él perdió esa cobertura. Lo mismo es con nosotros. Cuando nos alejamos de los caminos del Señor, o cuando no estamos, porque pues, a veces no vamos conociendo, ¿verdad? Pero cuando no estamos en los caminos de Dios, estamos fuera de esa cobertura. Y a lo mejor no conocemos que hay un Dios
¿sí? Que nos va a tener esa cobertura, esa protección, ¿sí? Pero, cuando conocemos o cuando alguien nos hace la invitación a conocer, quiere decir que ya podemos tener esa cobertura, pero es decisión de nosotros aceptar la cobertura, aceptar cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y le entregamos nuestro corazón así sucio como está, se lo entregamos, pero Él no nos hace nuevo, Él no los limpia, Él no los transforma, nos transforma a todos a nosotros mismos y es nuestra decisión, ¿sí? Seguir allí y es nuestra responsabilidad mantener ese corazón como el Señor nos los devolvió. Entonces, sí cuesta mucho entrar en esa cobertura, porque cuesta tomar esa decisión. Y más cuando ya conocemos. Cuando no conocemos, pues es primera vez y podemos decir, bueno, es la primera vez que me hablan de Dios, es la primera vez que vengo a una iglesia, yo no conocía, yo no sabía. Y podemos tomar la decisión fácil. Es mi primera vez y siento el Espíritu Santo aquí. Pero cuando ya conocemos, es más difícil tomar de nuevo la decisión, porque acuérdense que Dios nos habla por nuestro nombre, pero el diablo nos habla por nuestro pecado. Sí. Entonces, cuando nosotros queremos volver, ya no vamos y el Señor nos dice, ven, hijo mío, ven, Noemí, ven a mis brazos. Pero ahí está el chamuco diciéndote, sí. ¡Ey! ¡Ratera! Oye, ¡ey! No sé, chismosa. ¡Ey! O sea, ahí nos está señalando, sí. Y es cuando nosotros decimos, ok, yo hice eso y no tengo derecho de volver. No tengo la forma en decir, Dios mío, perdóname. No sé con qué cara ir y decir, Dios mío, perdóname, justamente como el hijo pródigo, porque cuando él regresó a casa, que decía, voy a ir a mi padre y le diré que me trate como uno más de sus jornaleros. Él no fue a pedir como un hijo. Él fue a pedir como un obrero más, como un jornalero más, porque él sabía todo lo que había hecho. La vergüenza que él tenía hacia su padre no le permitía regresar como un hijo. Entonces es lo mismo, o sea, podemos decir, no cuesta nada volver a estar en la cobertura, vente para acá. Pues no costaría, o sea, simplemente a simple vista no cuesta, pero sí cuesta tomar la decisión. Pero podemos tomarla. Si lo difícil es tomarla, es lo más difícil, tomar la decisión y empezar. Eso es lo más difícil, pero de ahí en fuera empezamos y de para atrás ni para tomar impulso, porque ya sabemos lo que hay por delante, pero más sabemos todo lo que estamos dejando atrás. Entonces, eso es lo realmente difícil para poder tomar esa cobertura, tomar la decisión. Es como ayer, ¿no? Que teníamos en la clase de la escuela dominical también, hablamos de esos. De esto y decíamos, o sea, ¿por qué un cristiano si ya tiene podemos ponerlo así, si ya tenemos nuestras herramientas, que es la oración, es el ayuno, es alimentarnos de la palabra, podemos decir que son nuestras 3 herramientas básicas, pero ¿por qué se nos hace tan difícil a veces tomarle esas herramientas? Y como dices tú, es cuestión de decisión. Y lo que dices de acerca del hijo pródigo, porque se sentía así, que no se sentía digno, porque se sentía avergonzado de lo que él había hecho. Y el enemigo, cuando nos alejamos o cuando te alejas de Dios, ¿qué es lo que hace? Avergonzarte y hacerte creer y decirte, es que tú hiciste esto, tú hiciste aquello, y Dios ya no te va a resguardar, y tú ya no estás dentro de la cobertura de Dios, y empieza a meterte estos pensamientos, es que Dios no te va a perdonar, y no importa qué pecado hayas hecho, Dios te perdona, ¿sí? Entonces es ahí como este hijo pródigo que se sentía indigno de regresar a la casa de su papá, y a veces cuando hay una separación de un cristiano hacia Cristo, también se siente indigno de regresar. ¿Por qué? Porque pues en este lapso de separación, todas las cosas que se hacen, pero pues Dios siempre está allí esperándonos con estos brazos abiertos para resguardarnos en todo momento, ¿no? Y en este caso yo digo que si Dios te está hablando, si tú sientes que... Porque aquí hay otra cosa también importante, ¿no? De que la gente, es que yo cuando yo sienta ir a la iglesia,
eso es mentira del diablo. El enemigo nunca te va a dejar sentir, es la verdad. Sí. Hermanos, creo que en todo, en este tiempo ya tan, la vida tan rápida que se está viviendo, tantas cosas que vemos en el internet, en todo, o sea, estos son tiempos difíciles, como menciona la Biblia. Ya no es tiempo de decir, ay, mañana, ay, pasado. No. Es que cuando yo sienta, no, hermano, eso sí puedo decir que es una mentira del diablo. Es que cuando yo sienta ir a la iglesia, yo voy a ir. Cuando yo, no, hermano, el enemigo nunca te va a dejar sentir de querer volver a la iglesia, de querer pedir perdón. Él nunca te va a dejar sentir. Pero una cosa sí te voy a decir, si tú sientes esta necesidad de que, ay, es que como que de repente siento que quiero ir a la iglesia y que quiero volver a los pies de Cristo, hermano, hazle caso, porque tu espíritu que está gimiendo por las cosas de arriba, es tu espíritu que necesita de Dios. ¿O no creen así? Así es, o sea, a veces no queremos hacerle caso, porque cuando nos queremos alejar sentimos y ay, ya empezamos a verle problemas a todos lados, a toda la iglesia y ya nos queremos alejar. Pero cuando necesitamos volver porque el Espíritu nos dice, ya es tiempo de que regreses, ya es tiempo de que empieces a buscar de Dios, ya es tiempo de que empieces a orar, ahí sí ya nos hacemos sordos. Ahí sí ya, ay no, creo que soñé, me parece que escuché, ahí sí ya no escuchamos. Pero lo realmente también es de que a veces estamos en la iglesia y pues cuando estamos dentro de la cobertura de Dios, pues el diablo nada más nos da vueltas, nos pone pruebas, nos pone cosas, pero nada más nos da vueltas. No nos puede hacer mucho porque estamos dentro de esa cobertura. Pero cuando nosotros decidimos voltearlo y hacer a un lado, hacernos solo, dar un paso fuera de esa cobertura, es en automático, empieza a jalar y empieza a echarnos. Sí, pues sí. Pero Empieza a echarnos ¿quién dice para sacarnos de ahí. que la cobertura de Dios, tenemos la cobertura de Dios, va? Pero hay muchos que dicen, es que si tú estás en la cobertura de Dios, vas a tener una vida sin problemas. No. ¿Quién dijo eso? Mentira. Mentira del diablo. O sea, estamos dentro de la cobertura de Dios, te va a cubrir de todo lo malo del enemigo, de todos los dardos. Pero la cobertura de Dios abarca que Dios te va a proteger. Nunca te dice que no vas a tener problemas, que no vas a tener luchas, vas a tener tentaciones, también vas a tener tentaciones. Pero dentro de la cobertura de Dios, Dios te da la fuerza para vencer ese problema, Dios te da las herramientas para vencer esa tentación. Sí. Pero cuando detrás de este problema, detrás de esa lucha, detrás de esa tentación, viene una gran bendición para tu vida. Y te sorprende Dios, porque a veces tú dices, es que dentro de la cobertura de Dios, yo voy a tener una vida sin problemas. No, vas a tener problemas, pero ese mismo problema te va a ayudar a crecer espiritualmente. Ese mismo problema te va a ayudar a que te establezcas en la roca que es Cristo. Que hagas esa raíz sobre la roca, que aunque venga el viento, venga la tempestad o venga el problema de una situación difícil o una pérdida, Dios te da la paz, Dios te da el consuelo, Dios te da muchas cosas, te da fuerzas para seguir adelante, ¿no? Y eso que a veces dice, es que un predicador me dijo que Dios da la cobertura, pero no va a tener problemas. Vamos a tener problemas. El camino de Dios, nadie dijo que iba a ser fácil. ¿Quién dijo que el camino de Dios iba a ser de flores y de pétalos? Y no vas a tener problemas. Si no tienes la lucha, si no tienes la prueba, no te vas a forjar como cristiano. No vas a crecer espiritualmente. Dentro de la cobertura de Dios tienes la protección, pero también te ayuda a crecer espiritualmente, te va a ayudar a crecer, a fortalecerte, que cuando tú veas a un hermano que está en tu mismo, pasa la misma situación o similar, tú le vas a decir, hey, yo estaba en tu situación, pero mira, vente, con la cobertura de Dios yo pude hacer muchas cosas. Sí, porque ya no estamos solos. Es a lo que se viene hablando, o sea, estás bajo la cobertura, quiere decir que vas a estar acompañado en todas las luchas que el enemigo te va a presentar, porque no es para que se desanimen, pero sí va a venir luchas, sí van a venir pruebas,
pero ya no vas a estar solo porque Dios va a estar ahí a tu lado porque estás bajo la cobertura. Entonces sí es bueno de que reflexionemos y digamos, bueno, ahorita en dónde estoy. ¿Estoy en la cobertura? ¿Estoy fuera de la cobertura? ¿O estoy mitad y mitad? Pero sabemos que dice la palabra de Dios que ni tibio, Ni caliente. así que decídete, toma esa decisión. Por ¿Estás eso o dicen no que estás? la cobertura, ¿Somos o no somos? quizás a veces se predica la cobertura, pero no enfatizamos o no escarbamos más allá de lo que es la cobertura. Cuando pones a verte ya bien, como ahorita que estamos, ahora sí se está abriendo, decía en la mañana, se está abriendo el abanico de lo que es la cobertura. Pero tú tienes mucha ayuda por parte de Dios. A pesar de la situación en que estés. Si estás dentro de la cobertura de Dios, Dios te da la fuerza para salir adelante. Dios te va a ayudar, te va a dar la inteligencia para poder sobrellevar todo esto. Y de acuerdo de que de todo esto te vas a hacer más fuerte espiritualmente. Y volvemos a repetir lo mismo, aunque venga el viento, venga la tormenta, venga la tempestad, tú no te vas a salir, porque Dios es el que está ahí contigo. Pues sí, ocupamos así como cantó ya él el domingo, ¿no? Ocupamos la parábola del hombre sabio y el hombre necio, ¿no? O sea, el hombre sabio pues construyó su casa sobre la roca y vinieron lluvias y vientos y pues ahí quedó la casa porque pues la roca es Cristo, ¿no? Pero el que hizo su casa sobre la arena, por flojo, por decidioso, la hizo allí como quiso, porque creo que cuando usamos esa frase de como Dios me dio a entender, pues yo no sé entender bien, nosotros somos los que no queremos hacerlo bien. No queremos entender Ajá. quizás el mensaje de Dios, ¿no? Sí. O cómo Dios está hablando, porque Dios te habla de muchas formas. Dios te puede a veces estar hablando a través de nosotros y tú te haces tu corazón duro. Nah, no es Así cierto. Los hermanos me están tirando pedradas y a lo mejor ni te conocemos. Pero el mismo Dios el que te está hablando a que Así es. regreses a la Sí. cobertura de Él. Entonces, hay muchas cosas que puedes encontrar en la cobertura, ¿no? Puedes encontrar mucho. Pero si realmente quieres estar dentro de la cobertura de Dios, como dice en la escritura, el justo florecerá como la palmera. Así es. Entonces, si quieres estar como la palmera está bien cimentada en la tierra. Vienen los huracanes, vienen las tormentas y la palmera nomás se dobla y se vuelve a levantar. Así es. Entonces, ¿tú quieres ser como esa palmera? Ciméntate bien en la roca que es Cristo Jesús. Así es. Y eso, y te decía lo del hombre sabio y el hombre necio, porque él decidió no hacer su casa bien, y pues se destruyó su casa, se destruyó, pues los pocos bienes que puede tener, así también nosotros, cuando decidimos hacer nuestra casa en Dios, pues tenemos que cimentarla bien, porque Dios nos da las herramientas. Dios pone a Jesucristo en nuestra vida para que nosotros tengamos esa cobertura y podamos hacer nuestra casa bien, pero cuando decidimos hacer las cosas a nuestro modo, es lo que pasa, o sea, no hacemos bien nuestra casa, no la cimentamos bien, no la fortalecemos bien y decimos, es que cuando conocemos más que Dios nunca me ayuda, Dios nunca me hace caso, pero es que nosotros primero no hacemos caso de Dios. Y lo que decíamos inicialmente, o sea, ¿qué pasa cuando estamos dentro de la cobertura? Y aunque tengamos problemas, aunque tengamos necesidades, sabemos que Dios las va a suplir porque estamos pues bajo sus alas, estamos bajo su abrigo, estamos bajo su protección, bajo su cobertura. Pero cuando no estamos, porque decíamos, ¿no? Si nuestra mamá, nuestra abuelita, nuestra esposa, nuestro esposo, persona que conoce, hablamos, oran por nosotros y tenemos una solución. Pues estoy enferma, hermanos, oren por mí porque les pido oración porque he estado enferma o porque mi esposo está enfermo. Y ok, oramos, el pueblo se une, la iglesia se une, oramos por esa persona, intercedemos, ¿sí? En oración ante el Padre para que esa persona sea sana, y ¿qué pasa? Ya estoy sana, muchas gracias Dios, órale, a lo mismo. Y seguimos, o sea, tenemos un curita ahí, un parchecito en el techo
un parchecito, una ventanita y algo que nos sopló, pero seguimos estando sin esa protección. Y pensamos que porque ya Dios me curó, porque ya Dios me sanó, porque ya Dios me bendijo con lo que necesitaba, ya tengo su protección. Entonces ahí es cuando, híjole, estamos muy equivocados, porque les digo, yo tengo, hace mucho tiempo una persona me dijo, es que tú no eres una persona con mucha suerte. Y yo dije, suerte, o sea, qué suerte tengo, ¿no? Pero no, o sea, realmente yo siempre pienso que aunque yo estuve alejada un tiempo, en mí había mucha intercesión, mucha oración, muchos minutos de oración por parte de mis hermanas, mucho tiempo de oración por parte de mi mamá, mucho tiempo de oración por parte de familia que a lo mejor no los puedo mencionar ahorita, no tíos, primos, hermanos, que nos conocen y pues oran por nosotros y estaban intercediendo para que a nosotros nos fuera bien, para que a mí, a pesar de que tuviera problemas, el Señor me guardara. Pero aún así, yo estaba yo no estaba bajo la cobertura del Señor. Entonces, sí tenía cierta intercesión, pero no era suficiente. No era suficiente porque yo no tenía a Jesucristo en mi vida, yo no tenía a nuestro Dios en mi corazón. Entonces, no es suficiente con que oren por nosotros. Nosotros tenemos que empezar a buscar y tenemos que empezar a luchar por esa cobertura. A esforzarse, ¿no? Y bueno, ayer, como otro claro ejemplo que podemos ver es cuando se me olvidó, cuando Abraham está intercediendo por su sobrino, por Lot. Ayer estábamos hablando de eso. Y decía, Abraham le decía a Dios, y si hubiera 50 justos, y Dios le respondía, perdonaré. Y ahí le fue reduciendo la cuenta, ¿no? De 100 se fue hasta 1. Y de todo lo que Abraham le decía, Dios le decía, yo perdonaré. Si hubiera 20, 10, 15, si hubiese un justo, yo perdonaré. Entonces, aquí podemos ver la misericordia que Dios tenía pues en este caso por Lot, porque imagínense, ahí es lo que hablamos de cobertura. Si Dios no hubiera escuchado la oración de Abraham y no hubiera tenido misericordia y lo destruye y con todo y Sodoma y Gomorra, pero ¿qué fue? La cobertura que Abraham le estaba pidiendo por su sobrino, ¿sí? Pero aquí también nos lleva a otra cosa también bien importante. Estamos bajo la cobertura de Dios, pero hermano, tenemos que obedecer. Y aquí nos lleva a la mujer de Lot también. Muchos predicadores hemos escuchado, es que la mujer de Lot, dentro de su corazón, deseaba volver a Sodoma y Gomorra, ahí, a donde la fiesta y todo. No, hermano, lo que pasa con esta mujer es que ella desobedeció. Quiso hacer que, hermana, porque lo dijo bien chistoso ayer. Ella sabemos que volteó atrás y sabemos que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Por desobedecer. Pero ¿es en qué la convirtió, hermana? En una que es que yo lo dijo muy chistoso. Una chismosilla, porque ella no se quería quedar con a ver qué es lo que está pasando y que dijo, voy a fijarme a ver ¿Cómo se destruye eso? La orden de Dios fue, vas a salir y no vas a voltear a ver, no vas a voltear atrás. La orden de Dios fue adelante, sin voltear atrás. Y esta mujer, como dice nuestra hermana, toda chismosilla, pues yo quiero ver cómo has destruido Sodoma y Gomorra, y volteó y se convirtió en estatua de sal. Pero lo decimos en esta forma chistosa, pero aquí nos lleva a la desobediencia. Esto es lo principal. Esta mujer desobedeció a lo que Dios le había dado, a lo que Dios les había dicho. Dios tuvo misericordia. Nadie de los que estaban en este pueblo se quiso arrepentir porque Abraham estaba intercediendo por este pueblo, pero no hubo ni un justo. Sí, entonces nada más salió su sobrino de ahí, gracias a la misericordia que Dios tuvo por esa intercesión. Pero esta mujer, hermano, desobedeció y volteó atrás. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Mucha gente que intercede por nosotros, mucha gente que intercede por ti, está pidiendo a Dios misericordia y que te guarde en tu trabajo, en donde quiera que tú vayas. Pero es que, hermanos, a veces la gente no coopera aquí. No, pues es que mi mamá sigue intercediendo, ya a las 5 de la mañana están intercediendo por mí. ¿Y dónde andan los hijos? En los bailes, en los parties, en la tomadera. O sea, Dios tiene misericordia, pero
pues también es nuestro trabajo propio buscar también de esa misericordia. Y así como esta mujer que le ganó el querer ver cómo era destruido, ella tentó a Dios y Dios ya le había dicho lo que tenían que hacer. Y a veces como rebeldes, así estamos de no querer hacer lo que Dios nos dice. Dios tiene misericordia, hermanos, y tiene misericordia de ti. Por eso, como decíamos al principio, ustedes piensan que les está yendo mal y hay gente intercediendo por ustedes y les va mal. Imagínense si no intercedieran por ustedes, qué tan mal les diría en este caso, ¿no? Así es, porque cuando nosotros no estamos bajo esa cobertura, pues hay gente que ora por nosotros, nos decíamos, pero entonces no tenemos esa cobertura. Tenemos ahí un pequeño paraguas que alguien nos pone, ¿sí? Porque son los que interceden por nosotros, los que oran por nosotros, los que dicen, Dios mío, ten misericordia de él, cuídalo donde quiera que ande, hazle entender que él está mal, que te busque, y nos ponen ese pequeño paraguas ahí para que no nos llegue esa tormenta o ese huracán de cosas malas, pero un día esa persona que tiene ese paraguas o se va a cansar o le va a dejar, o sea, sí va a decir, ¿sabes qué? Dios mío, ya me cansé de orar, te lo entrego. Y aguas, porque cuando esa persona que oraba por nosotros deje de orar por nosotros, se nos va a acabar se va a cerrar ese paraguas y va a venir con todo, sol, lluvia, huracán, lo que caiga, y entonces diremos, Dios es malo, a mí me pasan puras cosas malas, pero tenemos la oportunidad de tener cosas buenas, de tener esa salvación y no la estamos aceptando. Y más en estos tiempos que estamos viviendo ya, los últimos tiempos como marca la Biblia, y no nos estamos poniendo a cuentas con Dios, estamos pensando que este tiempo es muy pasajero, que los días están pasando rápido, que no está pasando nada, pero realmente tenemos que buscar de Dios, porque estar o no estar bajo la cobertura, estar o no estar bajo los caminos de Dios, es una decisión personal. Buscar o no buscar de Dios, aceptar o no aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, es una decisión personal. Exacto. Entonces, hay que buscar. Si ya nos alejamos, tenemos que decidir por nosotros mismos volver, si queremos volver o no. Exacto. Amén. Y aquí la pregunta, ¿no? Que a veces dicen, ¿cómo quieres que Dios te traiga? Porque hablamos de cobertura, hablamos de misericordia, que Dios hasta ahorita ha mostrado. Pero aquí el punto es, si ahorita estamos buenos y sanos, pues podemos decir que estamos bien de salud, pero la pregunta es también, ¿cómo quieres venir a los pies de Cristo? Porque Dios ha tenido esa misericordia de que ahorita estamos bien, por decirlo así, pero ¿cómo quieres venir a los pies de Cristo? Falto de algún miembro de tu cuerpo, muy enfermo, y no sé, hermano, hoy es el tiempo, hoy es el día de que si tú tal vez te sientes resfriado, te sientes alejado, no te estás congregando, es tiempo de que vuelvas a Cristo, es tiempo de que vuelvas a sus caminos, a que sigas buscando pues más de Él, ¿no? De que lo busquemos, porque Dios nos manda a que busquemos de Él y que cuidemos nuestra salvación con todo temor y con todo temblor. Ah, Sí. pues aquí vamos a leer unos comentarios que pusieron aquí en el grupo de WhatsApp. Dice la hermana Anel López: hermanos, muchos confunden la cobertura de Dios por una vida sin problemas. ¿Cómo podemos entender la protección divina cuando estamos pasando por una crisis o una pérdida? Lo acabamos de hablar. Sí. ¿Va? Lorena Aguilar: bendiciones, hermanos de Dallas, Texas. Saludos a Lorena Saludos, Aguilar. hermana. Carla Galván: hermanos, cada uno se aleja de Dios automáticamente, se pierde su cobertura. Se pierde. Pues sí, se Así pierde. es, se pierde. Cuando te sales de Dios, pierdes toda la cobertura. Luis Cabrales: buenas tardes, les saludo, me parece interesante el tema, saludos desde San Luis Potosí. Bendiciones. Bendiciones. Yasmín Hernández: saludos, creo que el diablo, su propósito no es solo que cometamos errores, sino juzgamos y condenamos después de que los cometemos. Dios los bendiga. Amén. Fernando López: cuando nos ponemos bajo la cobertura de Dios, a menudo esperamos que todo se alinee de inmediato
y que los problemas desaparezcan. Sin embargo, la cobertura de Dios busca madurez y no comodidad. Así es. Exactamente, Es bien importante tener madurez para poder enfrentar lo que viene. lo que venga. Emilia Nájera, saludos, buenas tardes. Quiero que me ayuden. Un consejo, mi familia está mal en Dios. ¿Cómo podemos recuperar eso? Orando. Los altares, ¿verdad? Los altares. Los altares de oración. Hacer Si un- quieres un- recuperar que la familia esté bien con Dios, lo primordial es hacer altar de oración en tu hogar. Agarra a tu familia y que no quiero, no, pues aunque no quieras, véngase 5 minutos, Fórzalos a entrar. fórzalos, Sí. ahora sí, fórzalos a Sí. entrar y verás cómo vas a recuperar tu familia en Dios. Y prácticamente ahora sí es como tú misma, tú tienes que empezar tú misma empezar a interceder por tu familia y que Dios te muestre y que te dé esa sabiduría para cómo poder hablarles, cómo poder, que ellos, pues que Dios te use como instrumento para que a través de ti, pues Dios pueda hablarle a ellos, pero sí te puedo decir una cosa, que el mundo siempre va a obligar a nuestros hijos, a nuestra familia a hacer cosas del mundo, y por qué nosotros no vamos a obligarlos. No quieres buscar a Dios, pues vamos a orar, quieran o no, así imponernos, y pues adelante, hermana, bendiciones. ¿Va? Nancy dice, yo batallo en buscar de Dios. ¿Cómo lo hago? Se me dificulta orar. Es lo mismo, hermana. Fuérzate, que tu carne se doblegue a orar, que si 5 o 3 minutos tú doblas tus rodillas y lo que tú dures orando, es como una rutina, por decirlo así. Siempre hablan una rutina de, voy a hacer un skincare, ¿no? Y te pones de 2 días, 3 días y lo empiezas. Es lo mismo. Pero también, o sea, orar es platicar con Dios. Así es. Si todavía se te dificulta doblar la rodilla, sentado, hermana, en el carro, ve platicando, Sí. Dios mío esto, Dios mío aquello, y poco a poco se te va a hacer un hábito ir platicando, y cuando menos pienses ya estás doblando rodillas, orando en mejor comunión con Dios, pero empieza de lo menos a básico, más. o sea, de menos a más. Sí. Empieza platicando en el carro, platicando en tu transporte, platicando, a lo mejor mientras estás leyendo un libro, pero empieza de a poquito a platicar con Dios cómo te fue en el día, cómo estuviste estresada, cómo te sentías en el día, Poco a poco. y de ahí poco a poco vas a ir empezando. O sea, orar es platicar con Dios, y vamos platicando y después vamos empezando con lo demás, pero de una empezamos platicando. Aunque no lo ves, pero vas a Así sentir es. que Dios te Sí, está ahí que está contigo. escuchando. Sí, dice Frank, saludos y bendiciones desde Los Ángeles, California. Necesitaba oír esas palabras. Bendiciones, hermano. Ánimo, ánimo, hermano. Siga adelante. Ernesto Álvarez, saludos desde La Paz, Baja California Sur. Un abrazo. Que les bendiga. Bendiciones, saludos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Y creo que si estás dentro de la cobertura de Dios, síguete esforzando más. Y vas a ver cómo Dios te da la fuerza para seguir adelante. Si estás fuera de la cobertura de Dios, Cuidado. cuidado. Y nomás, como decían ahorita nuestras hermanas, ¿cómo quieres que Dios te hable? Así es. Entonces, si no quieres que Dios te hable con mano dura y estás escuchando y te llegó este mensaje o estos consejos, arrímate, acércate a Dios, acércate a una iglesia a la que te quede más cerca. Sí. Pero si te queda cerca la de nosotros, mucho mejor. Bienvenido. Adelante. Bienvenido. Adelante. La de nosotros está ahí en la colonia Azteca, la calle Mije 6349, Templo José 19, Nuevo Remanente. Si estás por ahí cerca y tú quieres, aparte de más consejos de los que estamos dando ahorita, adelante, con mucho gusto te recibimos. Así es. Pero a todos los que nos escuchan, ya sea aquí en México, fuera de México, acércate a Dios. No dejes que el enemigo te gane la bendición. Ahora es el tiempo de que tú arrebates lo que el enemigo tanto te ha arrebatado. Sí, decía ahí en el en vivo un hermano que se le hacía difícil, es difícil, hermano, volver, es súper difícil, pero no imposible. Entonces, yo sé que podemos dar un paso para adelante y 2 para atrás, pero podemos dar 3 para adelante de nuevo. Entonces, nomás no dejarnos de las mentiras, o no dejarnos
de buscar de Dios. Si ya decidimos seguir adelante, es seguir adelante, para atrás, ni Ni para para agarrar tomar impulso. impulso. Entonces, Sí, como dice el canto, no, que cobarde fuera yo si de aquí me regresara, ¿no? Exacto. Así que no que le esté diciendo así, hermanos, pero el buscar de Dios, el servir a Dios, hermanos, es de valientes. Es de Sí. valientes porque, como bien dicen mis hermanos, no es fácil. Dice su palabra que el camino es estrecho, la puerta es estrecha, el seguir a Cristo, pero Dios no nos promete que el camino va a ser fácil, pero sí nos promete que va a estar a cada paso que nosotros demos. Él estará allí con nosotros para cualquier tribulación que venga a nuestra vida, hermanos. No estamos solos porque dice su palabra que Él va como poderoso gigante delante de nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Amén. Si Él está allí, pues con nosotros no, y ahorita no lo vemos, pero al final del camino, hermano, obtendremos esta gran victoria y que nos vamos a sentir satisfechos de que hemos podido vencer. bye. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero yo les animo a que sigan buscando a Dios y que sigamos dentro de esa cobertura y a ser más fuertes ahí. Así es. Pues nos despedimos, hermanos. No vamos a orar porque ya nos consumió el tiempo del programa, pero esperamos que haya sido de bendición y sobre todo de reflexión, que reflexionemos en cómo estamos, si estamos dentro, si estamos fuera del círculo, y si estamos fuera, pues hay que meternos. Es difícil, no imposible mientras haya tiempo. Nos despedimos. Gracias a todos. Bendiciones. Esto fue Código Renacido. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. El tiempo de hoy ha terminado, pero el proceso de transformación apenas comienza. Gracias por sintonizar Código Renacido. Código Renacido. Recuerda que no importa qué tan dañado parezca el archivo de tu vida, en las manos del Creador siempre hay una versión nueva y mejorada esperándote. Ve en paz y que la gracia de Dios te acompañe en cada paso. Hasta nuestro próximo encuentro. Puedes ver la repetición en el canal oficial de Shekinah 95.1 FM en YouTube. Dios te bendiga.